Muy bien, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 6, y como ya lo anticipamos, el tema es o se titula Los dones según su gracia. Los dones según su gracia. Esta va a ser la primera parte. Y por si no se habían dado cuenta, esta es la enseñanza número 100. ¿Cómo hemos avanzado? Enseñanza número 100, gracias a Dios. Nos quedan como 100 más. No, mentira, no tanto. Bueno, voy a dar lectura al versículo 6. En realidad es del 6 al 8, pero me voy a concentrar solo en la lectura del versículo 6. Dice así la palabra del Señor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por eso el título del tema, los dones según su gracia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Antes de entrar a los dones señalados aquí como tales, quiero llamar su atención, por favor, a Romanos 11, el capítulo anterior, para recordar algo muy interesante. Romanos 11, 29. Recordemos esto, leo. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son, ¿qué cosa? Los dones. Y no solo eso, y el llamamiento de Dios. La palabra dones que aquí el apóstol Pablo utiliza en el versículo 29 es la palabra charisma o carisma, de ahí donde viene la palabra carismático. Y estos dones aquí, o estos regalos que aquí Pablo en Romanos 11, 29 está hablando, se refieren, como ya lo explicamos en enseñanzas anteriores, a la salvación y a todo lo que aquello conlleva. En este caso particular de Romanos 9 al 11, Pablo se refirió a la salvación de los judíos principalmente, pero también introduce la salvación de los gentiles, indudablemente. Por lo tanto, aquí los dones, hermanos, tienen que ver, repito, con la salvación. Aquí tiene que ver con el hecho de que Dios nos haya dado como don a su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo, la salvación como tal, la vida eterna como tal, como anteriormente, por ejemplo, en Romanos 6:23, Pablo también enseñó, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, hermanos, aquí Pablo en Romanos 11:29 está hablando de los dones como la salvación de Dios como tal. Pero no solo eso, hermanos. ¿Acaso Dios también no te ha dado el don de la vida, por ejemplo? Hermanos, si nosotros pudiésemos enumerar todos los dones de Dios para nuestras vidas, ¿cuándo terminaríamos? Es la pregunta. Una tras otra cosa, uno tras otro beneficio, una tras otra dádiva, uno tras otro regalo. Pero, de los dones que vamos a hablar a continuación en Romanos 12:6, ahora tienen que ver con lo que tú tienes que hacer por Él. Entonces, la base es la siguiente. Si Dios a mí, si Dios a ti, te ha dado esos enormes, sorprendentes dones de la salvación en primer lugar, y todo lo demás, la vida física, la vida biológica, las provisiones diarias, entonces ahora los dones de Romanos 12:6
tiene que ver con lo que tú debes darle a Él. ¿En cuanto a qué? Al uso y al ejercicio de las capacidades que Él te ha dado. Como lo vamos a corroborar a continuación. Versículo 6 de Romanos 12. ¿Cómo inicia Pablo diciendo? De manera que, teniendo diferentes dones. Pablo continúa expandiendo la explicación con respecto a la verdad de que somos uno y muchos miembros también. Eso lo enseñamos en el versículo, o él lo enseña en los versículos 4 y 5. Ya ha dicho que en un cuerpo hay muchos miembros. Pero esos miembros que son muchos no tienen la misma función. Eso es lo que ya ha dicho en los versículos 4 y 5. Recordamos que la palabra función ahí es praxis. Tiene que ver con actividad, con una obra como tal, con el ejercicio de algo. Ahora Pablo en el versículo 6 habla de dones. Y al igual que la idea anterior, Pablo dice que no todos tienen los mismos dones. No todos tienen la misma función y no todos tienen los mismos dones. Y curiosamente, ¿por qué leí también Romanos 11:29? Porque aquí la palabra dones es la misma palabra griega de Romanos 11:29. Carismas o charismas. Y por lo que Pablo sigue diciendo a continuación, en el versículo 6, 7 y 8, estos charismas, estos dones de Dios, se refieren a las capacidades o habilidades espirituales que Dios le ha dado a cada uno de ustedes para la edificación del cuerpo de Cristo en dependencia y fortaleza del Espíritu de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo dice en el texto, no todos tienen diferentes dones. Si el de profecía, úselo. El de servicio, sirva. El de misericordia, haga misericordia. Entonces los dones aquí tienen que ver con esas capacidades, con esas habilidades que yo tengo, pero que tú también tienes. Y que sobre la base de todos los dones maravillosos que Dios nos ha dado a nosotros en cuanto a la salvación, ahora el creyente no tiene otra forma más que responder sirviéndole al Señor y a su iglesia con los dones que Él nos ha dado. Por si no estás entendiendo lo que estoy diciendo, te lo explico de esta forma. Cuando un creyente no está sirviendo a Dios y a su iglesia con los dones, es porque ha menospreciado o está menospreciando lo que Dios ha hecho con él. Dicho de otra forma, ¿cómo puedo demostrar a mi Señor y a la iglesia de mi gratitud en cuanto a los dones que Él me ha dado? Poniendo a disposición de la iglesia los dones que Él me ha dado, capacidades que Él me ha dado para servirle. Por eso dice, o Pablo sigue diciendo, según la gracia. Según la gracia que nos es dada. Y noten, hermanos, según la gracia que nos es dada, parece una expresión redundante. Pero no lo es, porque Pablo quiere subrayar algo muy importante aquí. ¿Por qué digo que es redundante? Por esto, que voy a explicar ahora. La palabra dones, del verso 6, es charismas. Y la palabra gracia ahí es charis, viene de la misma raíz. Se está enfocando Pablo aquí, está subrayando algo, está resaltando algo aquí Pablo. Y agregamos algo más, el verbo dada, como dice, según la gracia que nos es dada, regalada, concedida. Pero la gracia en definitiva es eso. Son bondades de Dios, son favores de Dios que Él nos da sin merecerlo.
Gracia, regalo, dada, concedida, dones. ¿Redundancia? No, no es redundancia. Es resaltar algo, es subrayar algo, es un énfasis espiritual aquí importante. Es un verbo pasivo, el verbo dada. ¿Por qué? Porque yo no hago nada para recibir esto. Es una gracia, es una bondad inefable de Dios. Somos receptores pasivos en este sentido, pero no en cuanto al uso de los dones. Ahí debemos ser activos. Bueno, ¿qué está queriendo decir o resaltar el apóstol Pablo aquí? Lo siguiente, lo voy a parafrasear. Queridos hermanos en Roma, quiero que les quede muy claro que todo lo que ustedes tienen para servir a Dios ha sido un regalo de la gracia sobreabundante de nuestro buen Dios. Escuchen, hermanos romanos, y ahora yo me tomo de eso y le digo, escuchen, hermanos de la iglesia local. No solo Dios te ha dado a su Hijo Jesucristo, no solo Dios te ha dado el regalo del Espíritu Santo, no solo Dios te ha dado el regalo de la provisión diaria de la vida, no solo Dios te ha dado el aire para respirar, no solo Dios te ha dado como don todo lo que tienes, todo lo que posees, sino que además te ha dado herramientas para que las puedas usar para su gloria. No solo nos perdonó el Señor, hermanos, no solo nos justificó, no solo nos salvó, sino que además Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos de servicio. Instrumentos que llevemos a cabo las capacidades que Él nos ha dado. Eso es lo que Él quiere. Porque en definitiva, repito, es su gracia. Por eso los dones según su favor, según su bondad, según su regalo, según su dádiva. Por eso es que, como lo explicamos también en enseñanzas anteriores, no puede haber jactancia en nosotros, no puede haber orgullo, no puede haber soberbia, no puede haber arrogancia, porque todo lo que tienes es un regalo, querido hermano, entiéndelo. No tenemos que presumir de nada. Es un regalo. Benditos regalos de gracia. De hecho, lo vimos también en el versículo 3. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Nadie tiene derecho de alardear de su don. Cada miembro debe tener en mente que su habilidad es la habilidad de Dios otorgada a él, y eso es producto de la gracia de Dios, de su amor por quienes no lo merecen. Tenemos diferentes dones, es verdad, pero su gracia nos une. Entonces, ahí está el énfasis de Pablo. Ahora bien, ¿recuerdan que sus misericordias Pablo quiso resaltar en el versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sus misericordias. Ahora su gracia, que nos ha sido dada. No es redundancia, es un énfasis. Y es el énfasis que tú tienes que entender constantemente. Que lo que somos y lo que tenemos es una obra de la misericordia y de la gracia de Dios. Misericordia y gracia. Todos los días me levanto con esas dos palabritas que deben de impregnar mi vida y todas mis acciones. Su misericordia, su gracia. Por eso hago lo que hago.
Si alguien me dice, pastor, gracias por esto, lo otro, su misericordia, esa es su gracia operando en mi vida, no soy el Superman de nadie, no, soy su siervo simplemente. Entonces los énfasis de los predicadores deben ser los énfasis de los escritores bíblicos, porque ellos fueron movidos por el Espíritu Santo, indudablemente, a escribir lo que escribieron. Muy bien, Pablo entonces a continuación comienza a puntualizar cada uno de los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y aquí comienza con el primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese. ¿Notaron ese verbo? No solo debemos sentirnos agradecidos, hermanos, por los dones recibidos, sino que debemos de sentirnos responsables de ejercerlos. Somos responsables de ejercerlos. De manera humilde, de manera dispuesta, pero al final voy a explicar eso de úsese conforme a. Ya veremos esa expresión. Muy bien, antes de entrar a este don espinoso, controversial para muchos, necesito hacer algunas aclaraciones antes de entrar a eso. Los dones que Pablo aquí señala son los siguientes: de profecía, de servicio, versículo 7, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y el don de misericordia. Son 7 dones puntuales aquí, del versículo 6 al 8. Segunda aclaración necesaria: estos son dones representativos y no exhaustivos. Es decir, son más dones, obviamente, son más capacidades, son más habilidades. Pero Pablo aquí se concentra en estos 7. De hecho, en 1 Corintios 12 y en Efesios capítulo 4 se menciona otra lista de dones también. Pero vamos a estudiar los que están aquí en Romanos, porque Romanos es el libro objeto de estudio. Douglas Moe comenta, cito, Pablo no está entonces solamente enumerando una serie de dones, sino que está exhortando a cada miembro de la comunidad a usar su propio don con diligencia y fidelidad para fortalecer la unidad del cuerpo y ayudar a que florezca. Fin de la cita. Tercera aclaración. Estos dones deben ser ejercitados por individuos receptores de ese don en particular. Querido hermano, cuando tú te privas de usar el don, por la razón que sea, sin justificación me refiero, entonces estás privando a la iglesia. Estás privando a la iglesia cuando tú te privas de usar tu don o aquello que Dios te ha dado, privas a la iglesia de Cristo también para que esa iglesia sea edificada. No es cualquier cosa. No es que tenga que ver solo contigo. Involucra a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cuarta aclaración. No existe el don del espectador. Porque muchos piensan que ese es el don que Dios me dio. Venir a sentarme aquí y mirar cómo todos hacen las cosas. No existe ese don en ninguna lista de la Biblia. Eso podría quedar, hermano, para una visita que viene recién llegando, que no está sirviendo, porque es obvio, ¿no? Viene recién llegando, a lo mejor todavía no conoce al Señor, pasan un par de meses, está de manera pasiva en la iglesia, pero tú, que llevas 5, 6, 10, 20 años escuchando la palabra del Señor, ¿todavía no sirves? Por lo menos debería hacerte eso reflexionar. Porque siempre hay algo en que servir.
siempre. Richard Baxter dijo, no hacer nada es el elogio de una piedra, no la de un creyente. Quinta aclaración necesaria antes de entrar al don de profecía. El ejercicio de los dones se usan principalmente en la iglesia local, pero no solo dentro de la iglesia local, porque Dios también te podría usar afuera de ella. Por ejemplo, el don de misericordia, el día domingo en el culto, es difícil ejercer el don de misericordia, se podría dar en ciertas circunstancias, pero eso perfectamente podrías hacerlo fuera de la congregación, haciendo misericordia con alguien más. No todos ustedes están enseñando aquí el día domingo, pero pueden enseñar la palabra de Dios a su familia, a sus hijos, a algún amigo, en el trabajo. Una vez una persona de un lugar en particular me llamó y me dijo, Pastor Adiel, ¿sabe que un compañero de trabajo se interesó para que le enseñara la Biblia? Bueno, hermano, hazlo. Y le pedí que llegáramos 15 minutos antes del trabajo. Y así le puedo enseñar los días lunes la palabra de Dios 15 minutitos antes. ¿Te das cuenta? No se limita solo al ejercicio en la iglesia local. Puede ser fuera de ella también. De hecho, el don de presidir, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia tenemos a un hermano que es director de una escuela, director de un liceo. Él está presidiendo allí. Dones que Dios nos dio. En sexto lugar, y esto es muy importante tenerlo en consideración, hermanos, las expresiones de estos dones deben ser ejercidos por todos. Pero los que tienen este don como tal, lo hacen mejor, lo hacen más intensamente y lo hacen con más eficiencia. Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen la capacidad como tal dada por Dios. Insisto, muchos de ustedes, la mayoría, el 95% de ustedes, no pasa por aquí enseñando. Pero lo pueden hacer en otros contextos, enseñando la palabra del Señor. Otra aclaración, el uso de nuestros dones no es para nosotros mismos, ni para mi exhibición, ni para yo mostrarme, ni para tú exhibirte, ni para tú mostrarte cómo bien lo haces. Es para el bien, es para la edificación del cuerpo. Tu don es de la iglesia. ¿Entiendes? Tu don es para tu hermano. El don de tu hermano es para ti. Porque ambos y todos somos beneficiados de esos dones. Puesto que todos los miembros reciben la vida de Cristo, todos se pertenecen unos a otros. Mi don es tuyo. Tu don es mío. Tu don es de la iglesia. Somos un cuerpo. Por último, necesaria aclaración. Pastor, yo no sé qué don tengo. Yo no sé qué habilidad Dios me dio. Es una pregunta muy común. Escucha, querido hermano y hermana. Si todavía no sabes específicamente cuál es ese don o cuál es esa habilidad, por ahora te digo esto, la mejor habilidad, la mejor capacidad que tú puedas tener es la disposición. Partamos por ahí. Esto lo ilustro de esta forma. Pastor, yo no sé qué don tengo si es que me quedo aquí esperando a ver si el Señor, por arte de magia, si en un sueño en la noche, me dice una voz, tú, Juanito, tienes el don de misericordia. Levántate mañana y ponte a hacer misericordia.
No, hermano, si no sabes en qué, ponte a servir. La iglesia necesita tal cosa, ahí estoy. La iglesia el sábado va a hacer esto, la iglesia va a hacer aquello, va a hacer esto el fin de semana, fin de mes, a fin de año. Ahí estoy. La disposición es clave, es primordial, es una base, porque esa disposición es la que Dios gradual y paulatinamente la va encauzando para mostrarte finalmente cuál es esa capacidad en la que te vas a desarrollar. Pero no esperes algo mágico, así algo místico, que pase una voz o algo. No, querido hermano, sirve a tu iglesia. Si tú me dices, pastor, no me pida que me meta a la piscina antes que aprenda a nadar. Primero, pastor, voy a aprender a nadar y luego me meto a la piscina. No, pues verdad, estamos mal. Pues. Yo te voy a decir, pero ¿y cómo vas a aprender a nadar? Tienes que meterte a la piscina primero. Métete y estando en el agua vas a aprender a nadar. Pero esta persona rara quiere nadar así mágicamente y después meterse a la piscina. No, pues. Vamos en bicicleta ahí, hermano, a predicar. Es que no sé andar, no me pida, pastor, que ande en bicicleta hasta que primero aprenda a andar en bicicleta. No, pero es que tienes que subirte. Te vas a caer tus 2 o 3 porrazos. Y luego vas a aprender una vez que te dispongas a subirte a la bicicleta. Muy bien. Una vez que hemos dicho todo esto, veamos el don. Primero que Pablo señala aquí de los 7, con el que Pablo inicia esta lista representativa, el de profecía. El de profecía. Recuerdo hace algunos años atrás, una persona me preguntó esto: pastor, ¿usted cree en los profetas? Y le dije, pero por supuesto que sí. Y abrió así unos ojos, porque esperaba que yo le dijera que no creía en eso. Bueno, le dije que sí. ¿En serio? Me dijo. Sí, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. Y creo en todos aquellos que predican y profetizan lo que Isaías enseñó y lo que Ezequiel enseñó y lo que Ageo enseñó, etcétera, etcétera. No creo en esas personas que comienzan a transmitir mensajes extrabíblicos. Ah, ya. Entiendo. Bueno, curiosamente, lo primero que se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra profeta o profecía es la predicción. ¿No es así? Esa persona que entrega un mensaje anticipado de algo que se supone va a suceder en el futuro. Eso es lo que comúnmente se viene a la mente cuando alguien escucha la palabra profeta o profecía. Bueno, esa no es la connotación principal en Romanos o en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver a continuación. Es verdad que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay profecías, en el caso del Antiguo Testamento, que tendrían su cumplimiento en Cristo, en su obra, indudablemente. Sería absurdo negar eso, ¿no? Claro que hay profecías, muchas profecías futuras para el tiempo del profeta contemporáneo que tendrían su cumplimiento en el Señor. Y hay otras, inclusive, por ejemplo, la venida del Señor todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, pero está registrada en la Biblia. Entonces, eso es verdad. Cuando Pablo aquí utiliza la palabra profecía, profeteia en el griego, y aquí le agrega este don como tal, don de profecía, Pablo se refiere a la capacidad, repito, que Dios da a una persona para proclamar, para comunicar, para predicar sus palabras, es decir, las de Dios y no las del propio profeta.
Eso es muy importante. Repito esto, cuando Pablo aquí utiliza la palabra profeteia en el griego o profecía en el castellano, Pablo se refiere a esa capacidad dada por Dios para que esa persona receptor del don comunique, transmita, predique, proclame las palabras de Dios y no las propias. Las propias del profeta me refiero. Esto es muy importante. Samuel Pérez Millos comenta, cito, primariamente tiene que ver con la capacidad de comunicar mensajes inspirados y recibidos por revelación directa de Dios. Fin de la cita. Otro escritor comenta esto, Mo. En términos más amplios, en el Nuevo Testamento la profecía implica anunciar a la comunidad la información que Dios le ha revelado al profeta para la edificación de la iglesia. Fin de la cita. Por último, Longenecker dice esto, profetizar, que no significa aquí, en Romanos 12:6, predecir el futuro, sino predicar el mensaje cristiano de manera inspirada. Fin de la cita. Vuelvo y repito entonces, esta definición es importante. En el Nuevo Testamento, principalmente lo que está comunicando Pablo en Romanos es que el don de la profecía era el don que tenían aquellas personas, podía ser uno, podían ser dos, podían ser cinco, que tuviesen esa capacidad dada por Dios de proclamar su mensaje, de transmitir, de ser un portavoz de la voz de Dios, de las palabras de Dios, no del propio profeta inherentemente. Retrocedamos por favor a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, Dios en el capítulo 3 de Éxodo llama a Moisés a través de la llama de la zarza ardiente. ¿Recuerdan eso? Y ahora en el capítulo 4 de Éxodo, Dios trata con Moisés, le entrega algunas señales a Moisés para que hiciera lo que Dios le pedía que hiciera. En ese contexto estamos aquí, entonces Dios le da algunas señales y nos vamos de lleno al versículo 10 de Éxodo 4. Dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, aquí Moisés se justificó ante el mandato de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Eso es importante, ¿ah? Esa expresión. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Yo estaré con tu boca. Es decir, no van a ser tus palabras, Moisés, serán las mías, pero yo voy a usar tu boca física. Sigo leyendo. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés respondió, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú, Moisés, hablarás a él, Aarón, y pondrás en su boca, en las bocas de Aarón, las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Es decir, Dios estará tanto con la boca de Moisés como con la boca de Aarón. Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16. Y él, Aarón, hablará por ti, Moisés, al pueblo. Él, Aarón, te será a ti, Moisés, el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora adelantémonos rápidamente a Éxodo 7, porque aquí está mucho más clara la interpretación de lo anterior. Éxodo 7:1 dice así, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y esto es lo que nos compete, y tu hermano Aarón será tu profeta.
¿Por qué? Porque Aarón iba a comunicar las palabras de Moisés, pero las palabras de Moisés serían puestas por Dios en su boca. Esto sería un proceso, una cadena. Dios, por un lado, transmite la palabra a Moisés. Moisés la transmite a Aarón y en ese sentido Aarón se transforma en un profeta de Moisés. Ni Aarón ni Moisés transmitieron sus propias palabras. Tanto Aarón como Moisés transmitieron las palabras de Dios. Eso es un profeta. El profeta no es el que anda inventando, adivinando cosas. Es el que transmite la palabra de Dios. Ahora bien, como dije anteriormente, es verdad que dentro de todo esto había un elemento de predicción, pero principalmente el elemento profético tiene que ver con proclamación de la palabra de Dios. Con respecto a la predicción, ya no necesitamos que nadie venga y nos entregue un mensaje del futuro que no esté en la Biblia. No necesitamos eso. ¿Para qué? ¿Acaso a Dios se le olvidó decir algo? Eso sería absurdo, ¿no? Dios nos dijo todo lo que nos quería decir. Punto. Se cierra. Punto final. Se cierra el canon. No lo busquen, pero esto es muy importante. Deuteronomio 4, Deuteronomio 12, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 30, perdón, y Apocalipsis 22, 18 al 20, en todos esos libros representativos de las clasificaciones de la Biblia, Dios dice, no añadas a mis palabras y no quites a mis palabras. Y en Apocalipsis 22 se hace significativamente relevante. ¿Por qué? Porque son las últimas palabras que Dios a través de Jesucristo quiso registrar para darle un punto final al canon autoritativo de Dios para su pueblo, llamado la Biblia. Con respecto a la proclamación o anunciar la palabra de Dios, es lo que debemos seguir haciendo hoy día. Tiene su vigencia indudablemente y es necesaria para comunicar al pueblo de Dios lo que está escrito. Un escritor comenta, cito, en la iglesia primitiva había una gran necesidad de profecía, porque la iglesia no tenía el Nuevo Testamento completo. Paréntesis, tomó algunas décadas para que estos libros fueran escritos. Cierra paréntesis, continúa este escritor. ¿Cómo puede funcionar una iglesia sin la verdad del Nuevo Testamento? No puede. Aunque la iglesia primitiva carecía de los libros del Nuevo Testamento, Dios se aseguró de que no le faltara la verdad del Nuevo Testamento. Él proveyó esto a través de los profetas del Nuevo Testamento que proporcionaron a las iglesias la revelación necesaria, tales como revelación respecto a la verdad sobre la iglesia, respecto al divorcio, en cuanto a los líderes de la iglesia, en cuanto a la disciplina en la iglesia, en cuanto a eventos proféticos, en cuanto a varias otras materias importantes que ahora se tratan en los libros del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. Fin de la cita. De hecho, el apóstol Pablo toma de una manera muy, muy importante el don y la función de la profecía, tanto que en 1 Corintios 12 como en Efesios 4 lo señala después de los apóstoles. Pero recordemos algo también, apóstoles y profetas tiene que ver con dones fundantes. ¿Y cuáles son los dones fundantes? Apóstoles y profetas. Efesios 2, 20. 1 Corintios 3. Los dones fundantes son aquellos que Dios utilizó para establecer determinante, categórica y finalmente el cimiento doctrinal de la iglesia. Y ahí también están los profetas.
Y ese fundamento se pone una sola vez y para siempre, como lo señala Judas 3. Muy bien, hay tres elementos importantísimos que conforman la profecía del Nuevo Testamento. Vamos ahora a 1 Corintios 14, por favor. Primera a los Corintios 14, versículo 3. Estos tres elementos son los siguientes. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, el que habla la palabra de Dios a los hombres, lo hace para, número 1, edificación, número 2, exhortación y número 3, consolación. Aquí no aparece el elemento predictivo. Entonces aquí tenemos los tres elementos importantes de la profecía del Nuevo Testamento. Edificar, exhortar y consolar. Cuando hablamos de edificar, nos referimos, o en este caso la ilustración es construir a través de un cimiento sólido y así todo el resto del edificio sea estable y fuerte. Eso es edificar. En Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En segundo lugar, el elemento de la profecía en el Nuevo Testamento tiene que ver con exhortar, con estimular, con animar, con alentar. También tiene la connotación de corregir. Por eso Pablo a Timoteo le dijo, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. En medio de la lectura y la enseñanza está la exhortación, que es el propósito de la profecía del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, consolar. Consolar aquí tiene que ver con aliviar. Sobre todo en momentos de aflicción, aliviar. Como dice el Salmo 119, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Curiosamente, Pablo también en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Aquí están los tres elementos de la profecía en el Nuevo Testamento: edificar, exhortar y consolar. Ahora yo estoy ejerciendo este sentido de la profecía con ustedes. Estoy edificando. Bueno, vuelvo a decir que aquí no aparece el elemento predictivo, porque todo lo del futuro Dios lo iría revelando en la medida que el canon bíblico se cerrara. Hoy día, cuando un predicador predica, está exponiendo y explicando la profecía bíblica. No hay revelaciones espontáneas, no hay éxtasis momentáneos para comunicar cosas extrabíblicas, sino lo que está escrito. Si no ha quedado claro esto, la siguiente expresión de Pablo, regresamos a Romanos 12, lo va a aclarar mucho más. Al final del verso 6, lo deja muy claro y es determinante Pablo. Dice esto, Romanos 12, 6. Si el de profecía, úsese, y aquí está el cómo se debe usar el don de profecía, conforme a la medida de la fe. Más claro no puede ser. Pablo dice conforme a la medida o analogía de la fe. Si alguien tiene el don de profecía, debe usarse conforme a la medida de la fe. Con artículo determinante ahí, la fe se refiere al conjunto doctrinal, al cuerpo de enseñanzas del Evangelio. Al cuerpo de enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, toda persona que tiene el don de profecía tiene un marco que no se puede salir de ahí.
Ese marco se llama la fe, el conjunto de doctrinas que están ya registradas en la palabra de Dios. Esa persona tiene un límite, tiene un camino por donde ir y no se puede salir de ese camino. ¿Cuál es ese camino? La misma palabra de Dios, es decir, la medida de la fe, la analogía de la fe, la proporción, la regla, la norma de la fe, la norma de todo el conjunto de doctrinas. En otras palabras, yo no puedo contradecir lo que está escrito. Aquí está la norma impuesta por Dios mismo. El profeta no puede hablar lo que se le antoja, no puede hablar lo que le gusta a la gente, no puede hablar lo que se le venga a la mente, sino hablar o profetizar, comunicar, predicar conforme a la medida, a la norma de la fe. Mientras un predicador se mantenga en esa línea, se mantenga en ese marco, se mantenga en ese límite, la iglesia será edificada, la iglesia será consolada, la iglesia será animada, edificada. A ustedes no les debiera importar que yo les diga, hermana, ¿sabe qué? Dios te va a llevar a la nación, hermana, como profetiza. ¿A qué necesitas ese tipo de cosas? Hermana, mire, está embarazada, qué bueno, hermana. Dios le dice, le profetizo que su hijo va a ser varón. Tú no necesitas ese tipo de cosas, hermana, por favor. Que en otros círculos se da mucho eso. Charles Hodge comenta, cito, la directriz del apóstol a los profetas es que en todas sus comunicaciones, deben ajustarse a la regla de la fe y no contradecir aquellas doctrinas que habían sido entregadas por hombres cuya inspiración había sido establecida por evidencia indubitable. Fin de la cita. Conforme a la medida de la fe. Ahí está nuestro marco. No nos podemos salir de ahí. El pasaje que se leyó anteriormente, Primera de Pedro, vamos allí por favor para señalar algo interesante que tiene que ver con esto de conforme a la medida de la fe. En Primera de Pedro 4:10 hay una expresión muy relevante. Primera de Pedro 4:10 y 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, úselo conforme, como dice Romanos 12, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí está el don de proclamación. 11. Si alguno habla, si alguno enseña, podríamos decir, si alguno profetiza, si alguno enseña, si alguno instruye, ok, ¿cómo lo debe hacer? Hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. Otra vez confirma lo que dice Romanos 12:6, conforme a la medida de la fe. Aquí dice conforme a las palabras de Dios. Viene una persona y me dice, Adiel, te voy a entregar una profecía. Escucha, siervo mío. Dios, ¿qué puedo decir? Dios te va a dar Bolivia para Cristo, pastor Adiel. Vengo a la Biblia. A ver, ¿dónde está Bolivia aquí? ¿Dónde aparece Adiel aquí? De tapa a tapa leo, no hay nada de eso. Entonces, ¿de dónde saca la persona que Dios me va a dar Bolivia para Cristo? ¿De dónde saca eso? Esa es la gran pregunta. Si cuando alguien profetiza debe ser regulada la profecía por lo que está escrito, no por lo que está fuera de ella. De ahí la relevancia de no añadir a la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 4. Segunda a Timoteo 4. Miren lo solemne de esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques
la palabra. Que prediques la palabra. No dice que prediques tus sueños, tus adivinaciones, predicciones. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Doctrina. Conforme a la medida de la fe. Conforme a las palabras de Dios. Juan Calvino dijo, la profecía no era el don de predecir el futuro, sino de interpretar las Escrituras, de modo que un profeta es un intérprete de la voluntad de Dios. Fin de la cita. Pastor, ¿y qué pasa entonces con aquellos que me han entregado mensajes o que me entregan mensajes del futuro que no están en la Biblia y se cumplen? Dios me dijo esto, pastor, pero no está en la Biblia y se cumplió. Miren, hermanos, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el límite entonces? ¿Cuál sería el límite? ¿Quién pondría el límite? ¿Tendríamos que seguir agregando hojas a la Biblia con nuevas profecías? ¿Quién entonces es el que determina? No, ya se acabó. O hay otros que van a decir, no, si podemos seguir hablando cosas extrabíblicas, normativas, autoritativas, como la palabra de Dios. ¿Quién entonces pone el límite? ¿Dónde está el límite entonces? Tiene que haber un límite. Ese límite Dios lo estableció ya en la palabra de Dios. Con estos dos pasajes voy a terminar. Hermanos, esto ya lo he enseñado antes, pero hay gente nueva que creo que lo deben de escuchar también. Retrocedamos a Deuteronomio capítulo 13, con esto de que, pastor, pero si alguien me dijo esto, que no está en la Biblia y se cumplió, eso no es garantía que sea de Dios, querido hermano. Y esto, queridos hermanos, querida iglesia, es más serio de lo que ustedes piensan. Muchas personas no le han tomado el peso necesario a esto. Deuteronomio 13. Aquí quiero que por favor busquen y que tomen su Biblia y leamos juntos, por favor, porque esto es crucial. ¿Lo tienen? Deuteronomio 13. Ok, leemos del 1 en adelante. Y esta es una exhortación de Dios, obviamente, a través de Moisés. Solemne, seria. ¿Qué dice? Cuando se levantare en medio de ti, ¿qué cosa? Cuidado, profeta. 2, o soñador. De eso hay mucho, de sueños. Y te anunciaré señal o prodigios. ¿Qué dice el 2? Y si se cumpliere, wow. A ver, pastor, explíqueme eso. Un falso profeta, un soñador de sueño, o quien tú quieras decirme, podría decir algo que se cumpla. Pero eso no implica que sea verdadero, como lo vamos a leer a continuación. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, ese él, pronombre personal, se tiene que atribuir al profeta y al soñador de sueños. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, es decir, algo que no es, Dios no había mandado, que no conociste y sirvámosles. ¿Cuál es la orden de Dios? 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Esta es la primera orden. No escuches ese tipo de cosas. No prestes oído a ese tipo de cosas. No lo hagas, Moisés ni Israel, aunque lo que les diga se cumpla. Sigamos leyendo. La razón del por qué Dios está diciendo esto. Versículo 3. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Cuando yo amo a mi Señor, debo amar sus palabras y no me interesa que venga un profeta a decirme que me va a dar Bolivia para Cristo, o que mi hijo va a ser varón, o que mi hijo va a ser niña, etcétera, etcétera. No necesito ese tipo de cosas. Yo si amo a mi Señor voy a amar sus palabras, no cosas extra bíblicas que alguien me quiera anunciar o adivinar del futuro. Dios os está probando, le dice Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Ahora bien, tan serio es esto, veamos lo que pasaría con ese profeta. Versículo 4, perdón. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Esa es la orden de Dios, esa es la palabra de Dios. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. No a los profetas falsos, no a los que entregan mensajes extrabíblicos, no a los soñadores. Muy bien, ¿qué le va a pasar al profeta? 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. O sea, mátenlo. ¿Estás entendiendo que no es cualquier cosa? Lo que estoy explicando no es cualquier cosa. Mátenlo. ¿Por qué? A ver. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Por eso es que aquí no aceptamos ese tipo de cosas. Y tú tienes que tener cuidado. Porque insisto y soy en esto majadero, el cumplimiento de algo no significa que sea algo que Dios está diciendo. Todo lo que sea extra bíblico, que se quiera transmitir como palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Y a estos profetas tenían que matarlos. Porque tiene que prevalecer la voz de Dios, la profecía de Dios. Último pasaje. Y por eso se aconseja en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 1, lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu tiene que ver con personas que transmiten un mensaje. ¿Cuál es la orden del apóstol Juan o de Dios? Sino, probad los espíritus si son de Dios. Razón a continuación, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y te vas a encontrar con ellos que te van a decir que tú vas a ser el no sé qué y Dios te va a mandar a las naciones y que Dios te va a, qué sé yo, tantas cosas extrabíblicas que se dicen. ¿Cuál es la orden para los creyentes? Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que filtrar con un colador gigantesco todo lo que se enseña desde un púlpito. Todo lo que ustedes escuchan de un maestro, Dios les da el permiso para hacerlo, hermano y hermana. He tenido que aconsejar a varios hermanos que ya sea que nos llaman o que nos escriben por correo, pastor, es que yo no puedo juzgar lo que el pastor dice desde el púlpito. Yo tengo que someterme a lo que el pastor enseña en el púlpito. Es que, pastor, ¿yo cómo voy a poner en tela de juicio lo que dice el pastor? Es que sí tienes que poner en tela de juicio. Dios te autoriza a hacerlo. De hecho, Pablo utiliza otro verbo, examinadlo todo. Tenemos la autorización de Dios para evaluar, para analizar, para escudriñar lo que se nos enseña. La actitud bereana de los discípulos de Berea debiéramos tenerlo todos. Para que tú tengas la capacidad de discernir y de rechazar inmediatamente cuando haya un supuesto mensaje autoritativo que viene de Dios, cuando no está en la Biblia. Dios no se va a enojar contigo por eso.
Y ustedes tienen toda la libertad de hacerlo. De hecho, más de alguno de ustedes después me llama por teléfono. Me dice, Pastor Adiel, mire, eso no lo entendí muy bien. Y lo explico. No tengo ningún problema. No estoy de acuerdo con eso, pastor. Ok, dame tus argumentos, convénceme. Y tenemos que escucharte. Pero seremos convencidos con pesos argumentativos bíblicos, no con cosas que a ti te parecen, sino con un peso doctrinal importante. Hermanos, ese es el don de profecía que Pablo comienza a enumerar. La capacidad que la persona tiene para comunicar, para enseñar, para transmitir sus palabras, no las personales. Y sus palabras han quedado registradas determinante y finalmente en la Biblia. Y este es el primero de los otros 6 dones que vamos a continuar viéndolos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Gracias a Dios por los que tienen este don para poder explicar y predicar las profecías bíblicas, la palabra de Dios, porque de esa forma, como ya dijimos, la iglesia es edificada, consolada y también alentada. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a meditarla, a estudiarla y aplicarla a nuestras vidas, y así podamos, Señor, someternos a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a serte fieles a través del cumplimiento de tu palabra. Gracias por las personas, por los hombres. Gracias también, Señor, por todos aquellos que han recibido esta capacidad, estos dones maravillosos para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ir perfeccionando cada vez más esto que tú nos has dado, para que así, Señor, realmente nosotros podamos ser edificados como cuerpo, consolados, instruidos, enseñados en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, Señor, te agradecemos también por el don inefable de la salvación, y nuestros corazones están preparados y están dispuestos a recordar, Señor, en lo más íntimo de nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a recordar ese glorioso, sufriente, inefable sacrificio allí en la cruz del Calvario por todos nosotros. Cuando recibamos el pan y el vino, podamos, Señor, tener una real conciencia de lo que aquello implica. Gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.